En un video anterior estaba probando a KDE León, cómo es su entorno y todas sus cosas. Hice cómo más o menos se usaba y ahora que te voy a enseñar cómo instalar. Lo primero que vamos a hacer es entrar a KDE León, a la página principal. Es una distribución de Linux y una distribución ORG, una organización sin fines de lucro. Y hay varias versiones dentro de esta. La que vamos a descargar esa es como que la página y te muestra algo de lo que es el movimiento del libre software y más de KDE Neon. Lo primero que vamos a hacer es descargar User Edition, la versión del usuario. Hay varias versiones, una inestable, entre otras. La que vamos a descargar es la User Edition, la versión del usuario. Le damos a, a descargar. Va a tardar un poquito más por mi internet. Luego que se descargue aparecerá aquí abajo al lado de Windows. Mírenlo aquí, al lado de Windows, y yo lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado y como ven son 2 horas. Le doy a descargar, eso pesa 1,9 GB por ahí. Luego de eso vamos a descargar la segunda herramienta, que en este caso es Rufus. Googleamos Rufus o buscamos en su buscador preferencia Rufus. Rufus es un programa que te va a permitir formatear e instalar un sistema en una USB. Tenemos que obtener un USB también de 8 GB. Le vamos a descargar y en mi caso lo voy a mandar a escritorio para hacer el tutorial más fácil. Lo mando a escritorio. También mandé el ISO al escritorio. Le damos aquí, ahí tenemos el ISO. Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos así. Luego de sí le damos a seleccionar, pero tenemos también que conectar la USB. En mi caso ya la conecté, luego le doy a seleccionar, le doy a seleccionar de nuevo para que vean el tutorial sea más fácil. En su caso va a aparecer en descargas, como aparece ahí, ese y ahí. Pero como yo la mandé a escritorio, va a aparecer en escritorio. Le damos a un clic, luego en abrir. Luego en abrir le damos a empezar, le damos a sí, que se va a formatear, luego aparecerá como eso en la pantalla. Luego de eso apagamos la computadora y luego que apagamos la computadora conectamos la USB. Luego de conectar la USB le damos a encender la computadora y le damos a F2. F2 para entrar al modo BIOS, a la BIOS. Y tenemos que entrar a donde dice boot. Si no entra como en esa, tienes que buscar tu computadora y entrar al modo boot. Luego de esto tienes que bajar hasta el final donde está el nombre de tu USB y darle hasta a F6 para que se coloque en la primera posición. Luego le damos a F10 para guardar esa información y que arranque la computadora desde la USB para poder instalar el sistema. La computadora se va a reiniciar. Luego de esto nos va a saltar el menú y ahí vemos que está todo bien. Luego le damos a Enter para probar o instalar el sistema, porque también lo podemos probar sin siquiera instalarlo para ver cómo va nuestra computadora, sabiendo que va ilimitado por la velocidad de la USB, que son 20 MB por segundo, cuando por lo general una computadora puede mandar 100 MB por segundo, teniendo un disco duro por lo general. Si tiene SSD es mucho más rápido. Aquí podemos probar, pero en mi caso yo voy a instalar. Va a tener y le damos un clic y vemos que también funciona el touch. Algo que es raro en Windows, le damos un clic, seleccionamos el idioma. Luego que seleccionamos el idioma de nuestra preferencia. Luego de simplemente poner el puntero encima de nuestra ubicación, nos va a saltar casi a la última parte de instalación y la parte más importante, la parte más crucial, que es la selección de donde queremos instalar el sistema. Nos va a aparecer 4 partes. La primera opción es que nos va a permitir instalar Windows o el sistema que tengamos, como que con un dual boot, que al encender la USB, la computadora nos va a pedir en qué sistema queremos iniciar. La tercera opción es que va a copiar los archivos al sistema, el sistema antiguo lo va a borrar. Esa es la segunda. La tercera es que va a borrar todo y va a instalar ese. Yo le di a la primera, porque la primera yo quiero instalar quiero seguir con Windows y el sistema. La parte azul o la parte que esté libre se lo va a decir libre tal color, y más pegado hacia la derecha, a la parte de la derecha,
está como que, por ejemplo, un color más pegado a la derecha es que va a tener menos espacio. Yo les recomiendo que hagan la tercera opción. Ponemos nuestro nombre y eso. ¿Por qué les recomiendo la tercera opción? Bueno, porque si quieren instalarlo no tienen que hacer nada. Todo va a ser automático. Aparte de poner el nombre y la contraseña. Y luego que se termine el proceso de instalación, ponemos nuestra contraseña y todo eso, le damos a continuar. Luego de continuar, se comenzará a instalar el sistema en la computadora como tal, en el disco duro o el almacenamiento que ustedes tengan en este caso. ¿Y qué van a hacer? Bueno, simplemente van a esperar. Luego que se termine el proceso de instalación, vamos a sacar la USB y le vamos a dar a reiniciar. Luego de reiniciar les va a aparecer ese menú y simplemente tenemos que dar hacia arriba o hacia abajo y enter para seleccionar el sistema que nosotros queramos y aparecerá el nombre como apareció anteriormente hace un momento hacia atrás. El punto de esto, luego de eso, va para arrancar la computadora y simplemente al momento de arrancar va a aparecer eso si tenemos la primera opción. Si tenemos la tercera, va a arrancar desde cero. Luego de esto, le damos a iniciar, ponemos la contraseña y salta esto. Luego de eso no se va a poder hacer más nada, o sea, porque ya el sistema ya se ha instalado, todo está configurado, vemos que podemos conectarnos a Wi-Fi. Algunas versiones de Windows en computadoras antiguas, cada vez que instalamos Windows tenemos que instalar drivers y el driver más incómodo es el driver de Wi-Fi o de conexión. ¿Por qué? Porque no nos permite hacer nada y así es como él usa el sistema. Yo me imagino que al ser la primera arrancada que da el sistema se ve bastante fluido porque no ha cargado memoria caché ni nada de eso, ni archivos temporales, que es lo que maximiza el sistema. Y vemos que tiene Firefox, uno de los mejores navegadores en torno a seguridad y también como que funcionalidad dentro de los demás navegadores. Yo me encuentro que está bastante fluido el sistema y como que bastante liviano. 1,9 GB no pesa Windows 10. Windows 10 pesa 5 GB. O sea, eso es como un 60% menos. Y si quiere ver algo de cómo luce el sistema, así es que luce el sistema, se puede personalizar bastante. Un sinnúmero de cosas se pueden hacer. El sistema para mí está bastante bien. Está bastante fluido, teniendo en cuenta que esta no es una computadora muy actual. E incluso descargué OBS desde el navegador, desde la tienda de aplicaciones. Algo que cabe sacar es que GNU Linux se destaca porque todas las cosas son por comandas. Muchas cosas son por comandas, gran parte de ellas. Bueno, si esa es la parte del video, suscríbanse, like, compartan y lo principal, espero que te haya servido el video.